desde ya con este centro de estudios disponible para la Argentina, no para nuestra parcialidad política, sino para la Argentina, contar con un espacio para los grandes debates y en particular nuestra infraestructura energética es invalorable. Lleva años desarrollando esta tarea y por supuesto es un centro de referencia para muchos de nosotros. Acceder a sus investigaciones, a sus conocimientos, a sus opiniones y a sus profesionales. Así que ese es un primer reconocimiento. Y un segundo tiene que ver con el estudio propiamente dicho. Creo que contribuye muchísimo al debate que se tiene que dar en la deliberación pública argentina acerca de la energía y acerca de los desafíos que tiene Argentina y el retroceso que está viviendo en estos escasos meses en el gobierno de Alberto Fernández. Así que bueno, desde ya Alejandro, ya todos lo conocen, Jimena ha sido una colaboradora de mi gobierno invalorable desde la jefatura de gabinete de servicios públicos y también del ente de regulación eléctrica, y interactuó todo el tiempo con el Mosconi, así que ya es una hija directa de ese introductoria. Y Alejandro Einstein nos ha asesorado en más de una oportunidad, así que desde ya un agradecimiento especial. Y a todos el resto, bueno, gracias por estar aquí, ¿no? Gracias, Alfredo. Veía también que estaba conectado el diputado Mario Negri. No sé, Mario, si querés saludarnos. Si no, arrancamos con la presentación. Ahí está. Saludo a todos nada más y con mucha atención asistiendo a clase. Todos vamos a aprender y espero que saquemos grandes conclusiones. No, con mucho gusto. Trabajo. Como siempre, todo lo que hacen. Un abrazo. Gracias, Mario. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al presidente del Instituto Argentino de Energía, al ingeniero Jorge La Peña. Jorge, ¿tenés activado el micrófono? Bueno, sí, ahí lo tengo activado. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, agradezco mucho al Comité Nacional de nuestro partido la posibilidad de hacer esta prácticamente primera presentación pública de este trabajo colectivo del Instituto, que reunió, digamos, para su elaboración un calificado grupo de personas, de especialistas energéticos, pero también especialistas que tienen una amplia experiencia en el manejo de la cosa pública energética a través de diversos gobiernos de la democracia. Este trabajo es un trabajo actual, es un trabajo que se realizó entre el 25 de marzo y el 8 de mayo, es decir, un trabajo de unos 40 días, un trabajo intensivo, y como se dijo en la apertura o en la introducción, es un trabajo que se hizo en 4 grupos, dividido en 4 grupos, un grupo que se dedicó al sector eléctrico, un grupo se dedicó al sector hidrocarburos, otro al tema de los precios y tarifas energéticas, y finalmente un cuarto grupo a lo que sería las nuevas energías y en general el proceso que llamaríamos la transición energética. Yo voy a tratar de ser breve. Ustedes tienen los documentos
hemos distribuido 3 papeles. Uno es el libro propiamente dicho, que en algún momento será publicado. Tiene unas 50 páginas, digamos, con letra pequeña. Sería un libro de unas 100 páginas, creo yo, 80, si se editara. Después hay un PowerPoint que se lee muy fácil, que resume las medidas que se proponen. Y finalmente hemos acercado un artículo que publiqué en el diario Clarín el lunes pasado, que también intenta hacer un resumen para la opinión pública de esta propuesta. Bueno, en principio quiero referirme a un tema que es introductorio. ¿Por qué hicimos esto? No estamos conformes cómo funciona el sector energético argentino, no solo en este momento, sino, diría, nuestro inconformismo es público y se remonta a bastantes años para atrás. Pero hay un hecho que es la pandemia, que me interesa comentarlo en términos introductorios. Es lo que llamamos un cisne negro, es decir, un evento de poca probabilidad de ocurrencia, que sin embargo tiene un efecto disruptivo en donde impacta, ya sea en este caso en el mundo entero, porque podría ser un efecto disruptivo en una porción del mundo, acá es en el mundo entero, y particularmente esto incluye a la Argentina. Un efecto disruptivo implica una ruptura, como su nombre lo indica, con lo que se venía haciendo, y implica la necesidad de encarar cambios profundos para adaptarse a la nueva situación. Ya ha habido otros elementos disruptivos en un pasado no muy lejano. Jorge, tenés algunos problemas de conexión, no sé si... Digamos, si tomo los regionales, el tsunami, Jorge, no te estamos escuchando bien, se te corta la transmisión. Bueno, ¿mejora o...? Sí, ahí ¿mejora? se te escucha. Sí. Bueno, decía que un elemento, digamos, disruptivo de los últimos tiempos ha sido el tsunami de Fukushima, donde si bien fue en Japón, el impacto que tuvo sobre una instalación nuclear importante generó la salida de la misma, se generó un apagón gigantesco, pero también nucleares, la necesidad de reformular los criterios de diseño, y esto provocó, digamos, un impacto también extraordinario en la demanda de gas que subió los precios en forma también extraordinaria, de forma tal de que hubo un impacto que obliga a cambios profundos en lo que se estaba haciendo. Bueno, yo creo que la pandemia acá tiene... ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que es una enfermedad que no tiene cura por ahora, o sea, no tiene un remedio que la cure, y no tiene una vacuna que la prevenga, y esto origina una situación de angustia colectiva, que digamos es más o menos de la misma intensidad de país a país, es decir, hay miedo, se sabe que es una enfermedad de poca mortalidad,
Sin embargo, esa poca mortalidad puede ser al azar. Jorge, te Y propongo que apagues, esto perdón, te hizo propongo que que apagues la cámara. es prácticamente uniforme de todo lo que se gente. O seguimos con el problema. Te propongo que apagues tu cámara para que se pueda escuchar mejor, porque tenés un problema con la señal, no sé si de Wi-Fi, entonces si apagás la cámara puede que te escuchemos mejor, más fluido. Apagar la cámara, bueno, ok. Bueno, ¿ahora se escucha mejor? ¿Mejoró? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Bueno, entonces, decía que la cuarentena, en definitiva, es un remedio antiguo y que consiste en quedarse en la casa. Quedarse en la casa implica no hacer lo que hacíamos cuando no había cuarentena, es decir, trabajar. No trabajar implica una disminución de la demanda de bienes y servicios. La disminución de la demanda de bienes y servicios se traduce en el sector energético una baja de la demanda de petróleo y de gas en el mundo. Esa baja de la demanda también la sufre de la misma forma la Argentina. Y esto ha tenido como consecuencia, yo diría, directa, es que puso sobre el tapete el proyecto de Vaca Muerta. Vaca Muerta no se puede bancar una caída de precios como la que se experimentó, y esto pone, digamos, en primer plano la necesidad de que la Argentina se aboque con su Estado a la cabeza a la reevaluación integral del proyecto de Vaca Muerta, que era la ficha a la cual por lo menos dos gobiernos de la Argentina, y creo que este también, apostaron sus fichas como forma de salida de la crisis estructural que afecta a la Argentina en este siglo. Entonces, en principio, tenemos ese impacto que queda en cierto por este hecho fortuito que es la pandemia. El segundo tema es más derivado del terror que expresó la comunidad petrolera ante la caída de los precios, en la cual, confiamos, entrado en la cuarentena, exigieron de viva voz al gobierno nacional la fijación de un barril criollo de $54 por barril. Esto se hizo por boca del gobernador de Neuquén, que jugó, digamos, en primera fila en este reclamo, lo hizo la OFEPI, y también de la gobernadora de Santa Cruz, la señora Alicia Kirchner. Ahí quedó en evidencia, creo, un problema muy grave que afecta a la Argentina en los últimos 25 años, que es el poder de las corporaciones en su negociación, por decirlo de alguna forma, o en el ejercicio de una presión de elevado nivel sobre el gobierno nacional. Ahí hemos visto gobernadores, hemos visto 8 gobernadores, hemos visto las empresas petroleras, los sindicatos petroleros y los sindicatos y las pymes que trabajan en el petrolera, todos reclamando un precio que a esta altura era ya exorbitante, porque el pedido de $54, que finalmente terminó en 45, está muy por arriba de los precios internacionales, y sobre todo los que existían en el momento de la discusión, que se situaban entre $20 y $30. Bueno,
Estas dos circunstancias son las que de alguna forma, sumado al hecho de que las tarifas están congeladas y las empresas se acercan a una situación de quebranto, las empresas de servicios públicos, hizo que el Mosconi se abocara al estudio de una propuesta, digamos, de reestructuración del sector. La primera conclusión que sacó, digamos, este trabajo colectivo es que la idea del remiendo, la idea de, digamos, el arreglo por parches, el darle un barril criollo hoy y mañana un precio sostén al gas y pasado un subsidio al gas natural, eran parches que no iban a resolver el gran problema energético que la Argentina tiene, a criterio del Mosconi, desde principios de la década del 90, cuando se hizo la gran transformación de la industria energética que cambió en forma total las leyes del juego, ¿no? En este sentido, nos estamos planteando una reforma que analice precisamente esas bases legales, organizativas y de propiedad, y que proponga una mejora. Bueno, ¿cuál es esa mejora? Nosotros la podemos dividir en una pentareforma, digamos, una reforma llamémosle, de la estrategia energética argentina, es decir, son reformas profundas, una reforma de las leyes de fondo con las cuales se rige el sector, una reforma organizativa, por lo menos parcial, no es que vamos a reformar todo, sino proponemos una reforma por lo menos en ciertas partes del sector, una transferencia de la propiedad en algunas empresas respecto a la tenencia de las acciones o los actuales tenedores de esas acciones, y finalmente una reforma de tipo de precios y tarifas que va a ser sentida sin duda por la población. Bueno, voy a resumir de alguna forma los puntos que a mi criterio son los más importantes para que ustedes tengan en cuenta la dimensión de lo que estamos conversando o proponiendo. En primer lugar, decía que hay una reforma de la estrategia energética. La reforma de la estrategia energética la podríamos resumir en los puntos que voy a decir ahora. Transición energética. Argentina tiene definitivamente que adoptar la posición de los países que se comprometen en acuerdos como el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático o a favor de la mitigación del cambio climático de una forma organizada y global. Esto implica, para ser sintético, la descarbonización de la energía, es decir, consumir menos petróleo, menos gas, menos carbón, y esto, digamos, es un trabajo que nos va a llevar desde hoy hasta cumplir ciertas metas razonables y de largo plazo, 30 años. En el 30 años, en el año 2050, la Argentina tiene que tener emisiones neutras, emitir anhídrido carbónico que lo sustrae de la atmósfera con diversos procesos que se realizan en su territorio. No es eliminar totalmente las emisiones, sino emitir en una forma controlada y compensada. Bueno, evidentemente no se les escapa a ustedes que esto se logra reduciendo la participación del petróleo y del gas, que en este momento llega casi al 90%,
a valores que van a ser mucho menores que ese 90%. Hoy no puedo decir cuál es ese valor, pero evidentemente estamos en un esfuerzo colectivo importante. ¿Cómo se logra? Más energía nuclear, más energía hidroeléctrica, más energía solar, más energía eólica, biomasa, etc. ¿En qué proporción? No lo sabemos. Esto es parte de lo que debe ser un plan energético nacional, elaborado por el Estado y por el gobierno en sus oficinas, y con suficiente consenso como para ser aprobado en el Parlamento Nacional. Es decir, con suficiente consenso y racionalidad para que estemos hablando de una política de Estado. El segundo elemento importante me parece que es la modificación de la relación entre YPF y el Estado Nacional, que creemos que no hay una correcta interpretación, y desde que YPF fue nacionalizada en el 50% de sus acciones, de lo que dice la ley 26741. Los gobiernos que se han sucedido desde en esta década han tratado YPF como una empresa privada más. No es una empresa privada más, es una empresa privada por su estatuto, pero la empresa tiene que cumplir con la ley 26741, artículos 1, 2 y 3, que son las que definieron la estatización o la compra por parte del Estado del 51% de las acciones. Y esto implica cambiar la doctrina y el modus operandi con que se viene moviendo la Argentina en este tema respecto a esta empresa. El actual gobierno es confuso y el anterior más confuso todavía sobre este tipo de cuestiones. El tercer punto estratégico, digamos, es el relanzamiento de una política de exploración de la Argentina. Argentina cada vez produce menos petróleo y menos gas, porque no explora. Y como no explora, no descubre ningún nuevo yacimiento y por lo tanto está condenada. El cuarto punto es la reevaluación integral del proyecto de Vaca Muerta. Lo tiene que hacer el Estado argentino y publicar el resultado. No le tiene que preguntar a las empresas si Vaca Muerta es o no viable. Las empresas hasta ahora solo han pedido subsidios, especialmente en el gas de Vaca Muerta. Intensificación de la integración energética con Bolivia, dando a este país acceso al mercado argentino. Esto es un 1972, que fue la primera relación seria entre dos países en Sudamérica en materia energética. Hay que finalizar el gasoducto del NEA, del GNEA, y ponerlo a Bolivia en competencia con los yacimientos nacionales. Esto va a beneficiar a los consumidores argentinos, que se van a beneficiar de mejores precios por una mayor oferta. Bueno, hablamos también de una reforma legal. El presidente Fernández tiró el guante al Congreso Nacional en su discurso del 1 de marzo. Dijo que va a mandar una nueva ley de hidrocarburos. Y ayer lo repitió el ministro Culfas. Bueno, nosotros creemos que hay que hacer un nuevo marco regulatorio para el sector hidrocarburos. Discutir esa ley, proponer quizá un proyecto propio, pero como ejemplo, creo que va a haber que hacer un nuevo texto que reemplace la ley 17319, que es un verdadero colador, que se ha modificado innumerables veces, y creo que le faltan cosas. Por ejemplo, la ley que derogó la ley 17319
que es la ley 14773, la ley que fue derogada por esta ley, que es la ley del presidente Frondizi, contenía un artículo extraordinario que debe ser reincorporado a un texto ordenado y nuevo para los hidrocarburos. Y eso era el artículo 6º, que es la única ley que ha dictado la Argentina, que pone a la exploración como un objetivo nacional y crea un impuesto específico, o un fondo específico, para poder desarrollar esta actividad. Y si nosotros hoy constatamos que la exploración no se realiza, bueno, es el momento de ir a las cosas poniendo un artículo quizá mejor redactado o redactado un poco más moderno, pero evidentemente estamos sobre este tema. Bueno, las leyes de marco regulatorio eléctrico, por ejemplo, la ley 24065, tiene que ser reformulada según el estudio del Mosconi, y hay que compatibilizarla con la ley 15336, que también es del gobierno del doctor Frondizi, y es en algunos aspectos contradictoria con esta ley sancionada durante el gobierno del doctor Menem. Bueno, estoy diciendo prácticamente que hay que hacer una reforma integral de estas leyes. El protagonista de esto será el gobierno, y quienes tendrán que llevar adelante los proyectos son nuestros legisladores. Bueno, termino rápido. Estamos pensando en una reforma de organización energética del sector eléctrico. CAMESA, que es el núcleo, llamémosle, del mercado eléctrico argentino, es una institución que ha dejado de cumplir su rol. Es un sumidero que consume recursos importantísimos del Tesoro, que son canalizados después en forma de subsidios, y me parece que esto necesita una reforma fundamental, como lo han fundado, digamos, el equipo de trabajo eléctrico que coordinó Gerardo Rabinovich. Y bueno, ahí tenemos la necesidad, digamos, de operar sobre la actual CAMESA, dividirla en dos posiblemente, una parte que va a manejar el despacho unificado de cargas del sistema, y otra parte que es el que tiene que manejar las transacciones entre las compañías generadoras y las distribuidoras, que sería una operatoria de tipo, llamémosle, bancaria mayorista, ¿no? Cobrar y pagar, y etc. En este sentido estamos pensando que el organismo encargado del despacho nuevo, unificado, tiene que unirse con la empresa Transener y conformar una única unidad empresaria que haga no solo el transporte de la energía mayorista, digamos en alta tensión, sino también el despacho de cargas. Esto evitaría problemas de desinteligencia importantes como hubo en el último apagón del Día del Padre, en el cual estas dos instituciones del Estado discutían entre sí sobre la culpabilidad la culpabilidad del apagón. En este sentido, estamos pensando en una unidad nueva, que sería un modelo que se usa en Inglaterra y en otros países, y esto viene con un aditamento, que es: creemos que esta nueva unidad empresaria debe ser una unidad estatal, o sea, el despacho de cargas y la operación y mantenimiento de la red de alta tensión, y en este sentido estamos pensando que el Estado debería comprar la parte privada de la compañía, que aproximadamente es el 25% de las acciones totales de la misma, y, o sea, es el 50% del paquete de control que actualmente está en la empresa Pampa, ¿no? Bueno, quiero terminar con dos cositas más. Una es las reformas de la propiedad. Creemos que esta reforma estructural dentro del sector eléctrico da lugar a un cambio de propiedad, por lo menos parcial, en la empresa Transener,
que debería ser una empresa estatal, porque es estratégica, no tiene riesgos empresarios significativos, y bueno, entonces debería ser una empresa estatal o del Estado. Creo que hay un punto importante que, digamos, es colateral a eso, que es la creación dentro de la Secretaría de Energía de un área de planificación de la expansión de la red de transmisión, que es muy importante que la haga también el Estado, ¿no es cierto? Y esta expansión de la red de transmisión debe, digamos, tener en cuenta la planificación estratégica de largo plazo, porque la red se tiene que ir adaptando a la configuración de las unidades generadoras que posiblemente sean cada vez más dispersas en términos de que la energía eólica y la energía solar y la energía hidráulica son esencialmente dispersas en relación a la concentración de la demanda. Entonces, la expansión de esa red es algo bastante delicado y que no puede estar en manos privadas tampoco. Bueno, y finalmente, y con eso termino, pensamos en unas reformas importantes en la fijación de los precios y tarifas energéticas, que es lo que le importa a la gente. La gente está pagando, o el consumidor, está pagando sobreprecios, porque hay conductas monopólicas ejercidas por conjuntos empresarios muy poderosos, muy reducidos y muy coordinados, que logran fijar precios que no son los precios de competencia de mercados razonablemente competitivos. En este sentido, digamos, la receta sería fijar el precio interno del crudo con los precios de paridad de exportación. Fijar para la transacción en todo el país entre las empresas productoras y las empresas refinadoras este precio de paridad de importación para el crudo, fijar topes de refinación que aseguren que el consumidor no paga márgenes por encima de los márgenes que paga la industria internacional. Esto es una exigencia importante para las empresas que va a elevar la productividad y al mismo tiempo va a defender el bolsillo del consumidor. YPF en este contexto tiene que jugar un rol como empresa suministradora al Estado de precios testigos. No puede ser que el Estado tenga el 50% de una empresa que maneja el 70% del mercado y no conozca los costos de refinar y de producir petróleo. Esto es una cosa que tiene que desaparecer definitivamente. Bueno, el gas también tiene que tener un sistema de fijación de precios del gas competitivo en boca de pozo, y la autoridad de aplicación tiene que tener, digamos, una vigilancia sobre los costos de producción para asegurar que los precios que se transan sean competitivos. Y finalmente deben eliminarse todos los subsidios energéticos que no hayan sido aprobados por el Congreso Nacional en el presupuesto del año respectivo. Bueno, con esto termino mi exposición y las preguntas que surjan creo que la pueden contestar quienes han coordinado los equipos, o sea, Gerardo Rabinovich, Alejandro Eintos y Julián Rojo y Yeli Sabatier. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, ya puedes reactivar tu cámara, así te vemos ahora Bien. Que no te escuchamos. Bueno, okay. Bueno, muchísimas gracias, claro y completo como siempre. Les puse en el chat que si alguno quería ir haciendo alguna intervención, observación o pregunta, podemos ir ordenándonos para el uso de la palabra.
quizás preguntas cortas y concretas para tener también respuestas cortas y concretas y poder avanzar en el tiempo que nos queda. Como no hay por ahora ningún pedido de la palabra, me atrevo quizá a ser disparador de algunos temas para darle lugar también a los otros coautores de este documento, a Gerardo, a María Angélica, a Alejandro, que lo veía por ahí, a Julián, que he leído algunos artículos muy interesantes de ellos, sobre cosas que a mí en lo personal me preocupan y creo que en lo institucional también nos tienen que preocupar, como es, por ejemplo, que hay temas que no se están escuchando ni en la planificación ni en la agenda del gobierno, como es la generación distribuida, la eficacia y la eficiencia energética. Tampoco hemos escuchado hablar de subastas de gas, algo que Alejandro Ainstos lo explica muy bien en sus artículos, que es la conveniencia y la necesidad de la subasta de gas en bloque, a diferencia de lo que se está tratando de implementar como un precio sostén también para el precio del gas. Y otra cosa que me preocupa y que recién veía a mis colegas y amigos del ente regulador de Mendoza, es el rol de los entes reguladores. Algo Jorge decía, tenemos los entes nacionales intervenidos, pero paradójicamente tenemos poca regulación, poca intervención del Estado a través de la regulación en lo que sí tienen que hacer y en lo que sí tienen que intervenir. Así que bueno, dejo abierto quizás algunos comentarios de Alejandro o de Julián que quieran aportar en estos temas que me parece que son los que tenemos que ir, en los que tenemos que ir al hueso y en los que tenemos que pedir explicaciones. Algo ya de mi parte pedí en el pedido de informe al jefe de gobierno, al jefe de gabinete del gobierno nacional respecto a estos temas, pero sería bueno que tanto los legisladores nacionales como los entes y demás actores que estamos presentes acá tengamos estos como temas preocupantes y para ocuparnos. No sé, Alejandro, si querés comentarnos algo, o Julián. Hola, hola. Sí, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. No podía activar el micrófono. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por la presencia de una tan calificada concurrencia. Nosotros, con un grupo también de profesionales, trabajamos el capítulo de precios y tarifas de la energía. En particular nos concentramos en el precio del gas, que es el precio rector de toda la economía de precios y tarifas. Y cualquier política tarifaria tiene en su corazón la determinación del precio del gas, ya que el 60% de toda la energía que consumimos es gas. 6 de cada 10 familias argentinas tienen gas natural en sus casas. Más de la mitad de la energía eléctrica se genera quemando gas natural. Sin duda, la determinación del precio que pagamos en el mercado interno al gas natural es un tema de primera relevancia, no solamente por la energía, sino por la sensibilidad social que ese precio tiene en la gente. Sentido, en los últimos nosotros hemos identificado un proceso en la vuelta a la emergencia energética que nos pone en una emergencia perpetua, casi 16 de los últimos 18 años que vivimos en emergencia, la nueva intervención de los entes reguladores, son pasos atrás, y la posibilidad que el mayor avance regulatorio que se hizo quizá desde la década del 90 en términos de tarifas, que fue el diseño de una subasta para definir el precio del gas en el mercado interno, sea abandonado por una determinación de un precio sostén subsidiado para
el gas que consumen los usuarios residenciales. Según trascendidos, esa medida tendría un horizonte de 5 años y se tomaría en un contexto como el actual, de una emergencia, una cuarentena extendida. Nosotros lo que proponemos es, en primer lugar, que es un error tomar una decisión de aplicar un precio sostén y dejar de lado las subastas. Cuando hablamos de subastas, estamos diciendo que se implemente o se continúe implementando un mecanismo que cumple con la ley actual, que dice que el precio del gas es un precio que se determina en un mercado competitivo. Y una subasta bien diseñada, garantizando la concurrencia de oferta y demanda, es decir, que rompa algunas lógicas de funcionamiento del mercado del gas, que es un mercado muy concentrado, donde 4 empresas explican el 80% de la producción del gas, y del otro lado del mostrador de la demanda tenemos 9 distribuidoras que compran el gas para que nosotros en nuestras casas lo podamos consumir, tengan un entorno de competencia y se generen incentivos que tengan como resultado un precio del gas bajo para los usuarios, pero sustentable para la industria y que pueda asegurar el abastecimiento en el tiempo. Para que eso suceda, nosotros planteamos que el marco regulatorio actual debe ser modificado. Existen normas por las cuales las distribuidoras, que son las que demandan, no tienen ningún incentivo a comprar el gas barato porque no ganan ni pierden comprando y vendiendo el gas. Eso hace que el que compra el gas se sienta a aceptar el precio que pone la oferta, que como dijimos son muy pocas empresas y están muy concentradas. Quizás el principal problema de la subasta que nosotros vemos es en la contingencia la incertidumbre cambiaria. Como todos sabemos, el precio del gas está en dólares. La pregunta sería a qué precio de qué dólar en este momento, pero la contingencia de una futura devaluación tiene una alta probabilidad. Entonces, ir a una subasta en este momento en dólares por 1 año o 2, bueno, es un problema para determinar a qué tipo de cambio. En eso nosotros proponemos la necesidad, bueno, de que las partes deben contratar seguros de cambio en épocas de normalidad macroeconómica. Pero en esta coyuntura quizás el Estado deba ayudar a reducir los riesgos, por lo menos en el corto plazo y con un plazo acotado. Y finalmente, para no extenderme más, es necesario modificar las condiciones actuales de los entes reguladores, ¿no? Es una muy mala medida y una muy mala señal para la industria haber vuelto a intervenir los entes. También es una muy mala señal pensar nuevamente en otro programa de incentivo, que lo único que han demostrado los planes de incentivo es que generan impulsos de inversión que duran lo que dura el tiempo que dura ese plan o el resultado electoral más cercano. El ejemplo lo tenemos en el plan de Vaca Muerta. Las inversiones en Vaca Muerta levantaron el pie del acelerador allá por agosto del 2019 con el resultado de las PASO. El año que viene termina el plan gas como lo conocemos. Entonces, los incentivos a la producción y las interrupciones de la normalidad institucional son 2 de los grandes problemas que tiene cualquier mecanismo de mercado para determinar el precio del gas. Gracias, Alejandro. Bueno,
María Angélica me estaba pidiendo la palabra para hablarnos de un tema que me parece sumamente importante, que es la generación distribuida, que lo cité como uno de los grandes silencios en la no planificación de este gobierno. Así que María Angélica, no sé si estás por ahí. Habilitar el sonido. Perfecto, te escuchamos. Ok, ahora sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad que un gustazo estar acá y ver este intercambio que está empezando a generarse entre los que estamos conectados y que ha dejado por la exposición de Jorge muchos temas sobre la mesa. En particular cuando Jimena dice lo de la generación distribuida, lo van a encontrar en el documento, en un párrafo no demasiado desarrollado, porque queríamos equilibrar los contenidos, pero para el grupo ha sido un elemento de particular interés, toda vez que la generación distribuida, que ya tiene un marco y tiene experiencias inclusive en el país, abre la posibilidad de rápidamente generar un crecimiento en la generación de energía desde la figura del prosumidor, que es aquel que a través de una inversión que por supuesto hay que acompañar, que tiene que tener una cantidad de incentivos para que sea efectivamente posible, genera energía solar o energía eólica y puede inyectarla a la red. Esto tiene una posibilidad concreta de manifestarse en el plano nacional, pero también en el plano jurisdiccional, y también un elemento interesante es que se puede municipalizar relativamente, de manera relativamente simple, y eso es un instrumento muy importante, nos parece, en las políticas locales, porque le da a los intendentes y hasta a los presidentes de comuna, y eso lo vemos en nuestra provincia, yo soy de Santa Fe, aclaro para los que no lo saben, la posibilidad de tener un manejo de la cuestión energética que de otro modo estaría vedado. La provincia de Santa Fe, lo digo con bastante orgullo, tiene un marco, un camino hecho, ¿no? Y una experiencia que también es replicable, si se quiere, dependiendo, por supuesto, de el marco en que cada provincia encara la cuestión de la generación distribuida, pero nos parece importantísimo no perderlo de vista, y hay un caso, un vecino nuestro, que es Brasil, que por supuesto tiene una matriz diferente que la nuestra, altamente dependiente de la generación hidroeléctrica, si se quiere, pero por allá por el año 2009 y 2010, en un análisis de escenarios hidrológicos, Brasil advierte, los planificadores brasileños advierten que la posibilidad de tener escenarios de sequía macrorregionales y prolongadas amenazaba en buena medida la producción hidroeléctrica, como está pasando ahora en Brasil, en toda la cuenca del Paraná, y de hecho sobre la cuenca del Uruguay, en el que las hidroeléctricas están directamente, la mayoría de ellas, sin producir. Ese escenario analizado en 2009-2010 una decisión para poder equilibrar su matriz, y porque para nosotros es importante por otras razones, a desarrollar un plan nacional de distribuidas que les permitió generar un salto importante, que en este momento también es un desahogo, si se quiere, en estados que tienen una enorme dependencia de la energía por su perfil productivo, ¿no? Como son los estados del sureste brasilero. Ahí también, por supuesto, aparte de la generación distribuida, ha habido una importantísima inversión y política de desarrollo de los parques eólicos, ¿no? Particularmente los parques eólicos, en el caso de Brasil. Y planteo este ejemplo como una manera de ver que en poco tiempo, porque ha sido en menos de una década, Brasil logra, a través de la generación distribuida, un equilibrio en su matriz que no tenía, ¿no? Obviamente que es, ahí el tema es hidroelectricidad y renovable. En el caso nuestro, claramente es petróleo, gas y renovables. Era un comentario en este sentido porque
entiendo la preocupación de Jimena, es un tema que está completamente invisibilizado, no se discute, no se plantea, y en la medida que esto se mantenga así, va a pasar a la historia como una experiencia en algunas provincias, si además el cambio de administración, como fue en su momento el temor que se tenía en la provincia de Santa Fe, decidiera poner este tipo de paquete de políticas concretamente en el freezer, por decirlo de un modo doméstico. En la provincia de Santa Fe, hace poco menos de 10 días, se sancionó en diputados una norma que abre la expectativa de que esto se profundice. Ya hay incentivos económicos a la generación distribuida, y la norma que se aprobó en diputados, que no se sabe si va a pasar por senadores, hay que ver qué pasa ahí, profundizaría la política de incentivos, pero hay cero difusión de esto, hay muy pocos prosumidores. Yo creo, y es una cifra que podría constatar rápidamente, pero creo que no estamos hablando de no más de 400, 500 prosumidores en la provincia, y así todo, es una industria que, el de las instalaciones de renovables, ha crecido muchísimo, y que tiene una expectativa interesante desde la perspectiva de la creación de empleo, ¿no? Que es un elemento complementario a la generación hidroeléctrica. Entonces, este tema me parece que lo tenemos que poner en agenda, y lo tenemos que trabajar en todos los niveles, en el nivel nacional, en los niveles jurisdiccionales y en los niveles municipales, porque de hecho cuando uno empieza a trabajar esto, los concejales y los presidentes de comunas ven una posibilidad sumamente interesante. Esto nada más quería comentar. Muchas gracias, Angélica. Le damos la palabra ahora a Martín Kessner, luego está pidiendo la palabra Gerardo Rabinovich y la senadora Pamela Verasay. Así que bueno, seguimos con Martín. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Jimena, ¿bien? Sí, perfecto, Martín. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. La idea era pedirle eran dos preguntas, una a Jorge y otra a Alejandro. Jorge, dentro de los ejes mencionaste esta nueva relación que tiene que existir entre YPF y el Gobierno Nacional, entendiendo que si bien esto jurídicamente es una empresa privada, no lo es desde el punto de vista estratégico, ¿no? Entonces la pregunta es, más allá de lo que dice la ley, el artículo 1, 2 y 3, ¿cómo ves vos esa relación? Porque muchas veces las decisiones estratégicas van en contra de los parámetros generales de funcionamiento de la compañía, y que muchas veces hace que las compañías terminen en situaciones que hay que salir del Estado a solventarlas, ¿no? Como pasó en su momento con aerolíneas, y todavía pasa, ¿no? Especialmente en la última gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo se te ocurre que puede llegar a ser esa intervención? Y la otra pregunta es para Alejandro. Vos dijiste, Alejandro, el año que viene tenemos un problema de crisis de demanda de gas. Por distintas situaciones, por la caída del precio, por lo que fuera, ha caído la inversión y la producción en gas, y el año que viene vamos a estar en falta de niveles necesarios para pasar el invierno del año que viene especialmente. Si bien estamos de acuerdo que el precio sostén no es lo mejor, y que hay que ir a una subasta, la subasta funciona en términos de mercado estable, con un tipo de cambio razonable. Recién decías que con un tipo de cambio como el que tenemos, no funcionaría un seguro de cambio. ¿Qué se te ocurre que podemos proponer al gobierno nacional o plantear para que de esas garantías que vos planteás que el gobierno tiene que dar garantías? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo serían los mecanismos para eso? Nada más. Gracias, Martín. Les voy a pedir, perdón la interrupción, les voy a pedir que por favor Jorge y Alejandro hagamos respuestas concretas y cortas, en función de que obviamente son sumamente interesantes las preguntas y los temas que nos quedarían para horas más, pero a las 19:30 lo que sería físicamente desocupar el salón sería desocupar el Zoom, porque se utiliza para otra reunión también del comité. Así que nos quedan 20 minutos, les voy a pedir que los aprovechemos al máximo y demos respuestas cortas y concretas. Jorge.
Estás muteado. Sí, Acá. sí. Bueno, mira, primero tenemos que interpretar, estamos en el Comité Nacional, ¿viste? Entonces, interpretemos los radicales lo que dice la ley. Es decir, acá primero entre nosotros, cómo nosotros cumplimos la ley 27.000, esta la que, no me acuerdo ahora bien exactamente el número, la que privatizó o la que estatizó el 50% de YPF. Ahí la ley dice en sus artículos 1, 2 y 3 que el Estado cumple roles estratégicos y que se estatiza esa parte para cumplir roles estratégicos. Por lo tanto, tiene que darle indicaciones a la compañía. Esto no significa mandarla a la quiebra. Significa, digamos, porque tampoco podemos pretender tener, digamos, accionistas privados y decirle regalar la nafta. Razonabilidad política. Y tiene que haber la persecución de objetivos superiores. Y vamos a ver cómo lo hacemos en este aspecto. Pero, por ejemplo, no puede tener el 70% del mercado y no funcionar como empresa testigo. No puede ocultar los costos de producción de las cuencas al Estado argentino. Y el Estado argentino, cuando tiene que fijar un precio sostén, lo tendría que hacer con una planilla que le suministre precisamente su empresa respecto a los costos de cada cuenca. Y esto no va en contra del interés del accionista que compra acciones de YPF en un mercado para ganar plata. Entonces, bueno, ustedes, sobre todo los radicales y los radicales que están particularmente en la empresa YPF, tendrán que encontrarle la vuelta a esto. Si no, para tener una empresa que la trato como una empresa privada, como la trata Nielsen, y como se la trató en el gobierno pasado, como si fuera una empresa privada más, no la hubieran comprado. O dicho de otra forma, véndanla que hacemos hospitales y escuelas. No nos sirve. Nos sirve si puede cumplir objetivos estratégicos trascendentes. Y hay que buscarle la vuelta entre todos. Gracias, Jorge. Alejandro. Ale, ¿podés desmutearte? Sí, sí, ahora sí. Martín, yo no estoy seguro de que el invierno próximo tengamos algún problema de abastecimiento de gas. La verdad que no, la inversión levantó, sí, fuerte, se paralizó con la cuarentena, pero yo tengo entendido, por lo menos así lo denuncian los balances de YPF, la información financiera de YPF, que tiene una serie de pozos ya fracturados, listos para producir, más una parte de la producción que tuvo que pisar estos últimos tiempos por el exceso de gas subsidiado por la resolución 46. Eso por un lado. Después, por el lado de la subasta en un entorno de macro inestable o con tipo de cambio desconocido en un futuro cercano, bueno, tenés dos alternativas ahí. Una, o aplicar una especie de seguro de cambio del Estado por unos meses, podría ser hasta fin de este año, de manera de darle certidumbre y estabilidad en el precio al productor, o la segunda opción es regular el precio del gas utilizando el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, que te dice cómo hacerlo, que es el costo promedio por cuenca, digamos. Pero en ninguno de los casos me parece que la solución sería ir a un émulo del barril criollo en el caso del precio del gas para los residenciales, porque eso te pondría en el peor de los mundos, digamos, porque no te generaría el incentivo al privado para producir y te generaría un costo fiscal incierto para adelante en el futuro. Entonces, o un seguro de cambio acotado en el tiempo por la transición, por la cuarentena, o regulamos el precio del gas. Me parece que esos serían los dos caminos posibles. Gracias, Ale.
Había pedido la palabra Gerardo Rabinovich. Tenés muteado el micrófono, Gerardo. Hay una demora para activarlo. Ahora sí, ahora. Ok, no, simplemente y para ser breve, quería hacer algunas referencias sobre el sector eléctrico y algunas preguntas que hiciste vos al inicio, Jimena. En primer lugar, en el trabajo que nosotros desarrollamos, metodológicamente vemos al sector eléctrico como el actor principal en ese proceso de transición energética que mencionaba Jorge al principio. Y esa actitud de liderar el cambio en el sector energético está basada en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones en tecnología informática. Esto no se le escapa a nadie, que es un tremendo generador de trabajo y de desarrollo de tecnología nacional, como así también las obras de infraestructura que están en marcha. Hay una fuerte tendencia actual a volver a aplicar en el sector eléctrico las mismas políticas que se aplicaron en el periodo 2010-2015. Congelamiento de tarifas, agresión sobre las empresas, sin cambios de fondo y trabajando siempre con la legislación que tenemos heredada e impactada desde la década del 90. Nosotros creemos que hay que hacer un profundo cambio en la estructura del sector eléctrico. Jorge mencionaba la duplicación de lo que hoy conocemos como CAMESA en 2 unidades, una administradora y otra que sea la encargada de despachar y expandir y operar y mantener la red de alta tensión. Y justamente en ese proceso de primera línea que tiene que tener el sector eléctrico en la transición, esta nueva unidad es estratégica. Por eso siempre planteamos el carácter estratégico de quien opera, mantiene y expande la red de alta tensión, en este caso Transener, y por eso siempre hemos planteado la necesidad que el Estado Nacional, ya sea a través de, la mayoría accionaria en la empresa o a través de tener de alguna forma poder de decisión en la empresa, pueda tomar las decisiones y no frenar el avance de energías renovables y fundamentalmente del tratamiento de lo que mencionaba María Angélica y vos preguntabas al principio, el camino hacia una mayor independencia de los consumidores para producir energía eléctrica. Hay otra herramienta muy importante que nosotros planteamos en el trabajo, que es otra de las columnas vertebrales para el sector eléctrico, sobre la cual se está trabajando actualmente, y es la eficiencia energética. Se está trabajando actualmente en un plan nacional de eficiencia energética que no termina nunca de salir, y sobre el cual no hay hoy novedades respecto a las intenciones que tiene la actual administración de avanzar en ese tema. Pero tanto, el cambio que hay que encarar sobre el sector eléctrico y sobre todo en su legislación obsoleta hoy, como darle mayor independencia, descentralización y democracia al consumidor a través de su capacidad de producir y entregar energía a la red, es un tema que para nosotros es muy importante porque es un tema de futuro. Eso quería agregar a lo que habían dicho. Un comentario más que a mí me ha dejado muy preocupado y tiene que ver con algo que comentaba Alejandro sobre el tema del precio del gas. Hoy hay una tendencia muy fuerte a desalentar los mecanismos de subastas, porque los mecanismos de subastas han generado precios bajos, y esos precios bajos a las empresas no les sirven. Entonces están pidiendo un precio sostén. Y ante la pregunta, pero los mecanismos de mercado
no ayudarían a transparentar el exceso, o la respuesta es sí, pero en el interreño probablemente las empresas no inviertan y nos esté faltando el gas. Es decir, es una apuesta a futuro, es una duda que se le pone a quienes están pensando en el sector energético. Es decir, bueno, si vamos a la subasta, si los precios son bajos, no es una señal de exceso, sino que tiene otros motivos, y entonces para poder asegurar las inversiones en yacimiento hay que fijar un precio sostén para que las empresas puedan invertir, cosa que en el pasado no ha sucedido. Vuelvo a lo de antes, tendencia a volver a políticas aplicadas en 2010-2015 y específicamente en este caso el plan gas, con un nuevo plan gas. Y en el sector eléctrico, sin iniciativas claras y sin rumbo en los temas que son de futuro, ¿no? Así que bueno, este es un poco nuestro enfoque sobre estos temas. Gracias, Gerardo. Bueno, le damos la palabra ahora a la senadora Pamela Verasay y después también estaba pidiendo la palabra el diputado Gonzalo del Cerro. Pamela, ¿estás por ahí? Acá estamos. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, saludos para todos los especialistas que estoy viendo, los colegas del Congreso. Queda para el final un tema que para mí, o por lo menos del plano político, es sumamente importante que trabajemos y que creo conveniente instalar mediáticamente, y va de la mano con alguien que por ahí escribió en el chat qué vislumbramos nosotros desde el Congreso para discutir política energética. Con toda la sinceridad, o por lo menos desde el lado del Senado, yo no veo que haya un ámbito para discutir una política energética como la pensamos nosotros. Con lo cual me parece que hay un debate que va de la mano con todo lo que han planteado los oradores anteriores en cuanto a la protección, cumplir con el Acuerdo de París, metas de carbono. Pero hay un tema que creo que nosotros no tenemos definido aún, y se trata de cuál es el rol que le queremos dar a los subsidios en la matriz energética. Están tan cruzados en todos los ámbitos que han mencionado, que en definitiva siempre caemos en la misma trampa de qué subsidiamos, cómo lo subsidiamos, o si esperamos a la crisis para ver cómo cubrimos esa rentabilidad que está esperando el empresario para seguir generando o produciendo energía, ese cuidado que tenemos que tener con el consumidor, porque ya hemos visto que si efectivamente reflejamos tarifa nos va mal electoralmente, y esto hay que sincerarlo. Entonces, de la mano con todo el trabajo técnico que ha hecho el instituto, que lo he leído, me parece que tenemos un desafío, y se los dejo a los que más saben, para que lo trabajemos y empecemos a divulgarlo, sobre todo, que creo que va a ser nuestra herramienta para trabajar. ¿Qué hacemos con los subsidios? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo desmembramos este juego tan perverso que no nos permite desarrollar la matriz que nosotros estamos pensando? Dejo la inquietud, sé que estamos sobre la hora, pero me parece que es un tema que da en el clavo para lo que nosotros estamos buscando. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Pamela. La verdad que muy bueno el enfoque, y desde diputados yo por lo menos lo comparto absolutamente. Creo que la preocupación y el enfoque y lo que tenemos que abordar es qué vamos a subsidiar y cuánto vamos a subsidiar y de dónde van a salir esos recursos. Pero es muy difícil en un escenario donde el gobierno no transparenta cuáles son las políticas y no tenemos un presupuesto además. Entonces es muy complicado saber de dónde salen los subsidios. Gonzalo del Cerro había pedido la palabra también. Estás muteado, Gonzalo. Gonzalo, ¿nos escuchás? Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Bien. Perfecto. Bueno, iba mi intervención. Bueno, muchas gracias por el trabajo realizado y la actualización que nos permite. Pero creo que va a haber dos debates. Un debate que va a ser a futuro y que se empalma con el tema de la soberanía energética,
Y hay otro tema que enfrentamos los diputados, que no va a ser este debate tan profundo, sino que va a ser las campañas políticas. Y entonces creo que sería importante ver la conciliación que eso puede llevarse hacia Cambiemos como global, una necesidad de ver los puntos de conciliación o los puntos de diálogo a plantear para la futura campaña en función de las tarifas y de alguna manera la carga que tenemos en contra de lo que fue el ajuste de tarifas en el gobierno de Cambiemos. Creo que vamos a tener que enfrentar eso, nuestros militantes van a tener que enfrentar eso y van a necesitar una base argumental o una base lógica que pueda sostener el discurso político, ¿no? Y entonces vamos a necesitar también, como dije antes, una base argumental para poder sostener el discurso de qué nivel de apoyo estatal deben tener las empresas para que no podamos contestar las acusaciones que se nos hacen. Así que creo que es un pedido que hacemos al instituto, ¿no? A ver qué aporte nos pueden hacer, un aporte un poco más pedestre de alguna manera. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, y en los últimos minutitos que nos quedan, Jesús Rodríguez también había pedido hacer un comentario. Jesús. Hola, sí, buenas tardes, muchas gracias. Mi comentario es breve. Felicitar, por cierto, al ingeniero La Peña, que entre sus múltiples atributos está ser miembro del comité directivo de la Fundación ALEN, y a los otros integrantes del equipo del instituto, que hoy, como tantas otras veces, nos han ilustrado y escolarizado sobre temas tan complejos. Mi punto es el siguiente en relación a los últimos comentarios que se hicieron en relación a subsidio, etc. Me parece bastante evidente que estamos viviendo una situación extremadamente anómala y que hay que ponerla en el contexto en el cual debe hacerse planteo de naturaleza política. Nosotros no podemos, creo yo, pensar en discutir temas o iniciativas oficialistas fragmentadas, parciales o descontextualizadas. Nosotros necesitamos hacer un reclamo político que diga, señores, debe haber presupuesto en la Argentina. Es inadmisible que en esta circunstancia no haya presupuesto. No es justificativo bajo ningún punto de vista la situación de renegociación de la deuda. Eso es inaceptable. Recuerdo que en febrero del año 2002, miren la fecha que le estoy diciendo, febrero del año 2002, después de la implosión de la convertibilidad del conflicto político, social que vivía la Argentina, y en default, el Congreso discutió un presupuesto. Así que no haya presupuesto no se puede siquiera empezar a aceptar. Ante cualquier comentario, tarifa, ley, primero presupuesto. Segundo, el contexto del cual estamos hablando es facultades delegadas como recargadas, como nunca nadie tuvo en Argentina. El justicialismo tiene una regularidad, que es la de siempre recurrir a facultades delegadas. El presidente Menem lo tuvo desde el primero hasta el último día de su mandato. El señor Duhalde lo tuvo desde el primero hasta el último día de su mandato. El señor Kirchner lo tuvo desde el primero hasta el último día de su mandato. Y lo mismo la señora Kirchner. Este caballero pretende hacer lo mismo. Empezó el primer día con facultades delegadas y le gustaría seguir así. Bueno, gracias al trabajo de los legisladores, esta facultad delegada conseguida a finales del año pasado tiene fecha y es este año. Entonces, debe quedar claro que no puede ser renovada. Tercer punto. Este gobierno tiene alergia a la rendición de cuentas. El jefe de gabinete no fue nunca al Congreso a informar luego de 6 meses, donde ya tenía que haber ido 6 veces. Y cuarto, está más que claro que en este
ecosistema de control bien debilitado, porque no hay presupuesto, porque hay superfacultades y porque hay ausencia de rendición de cuentas, lo que sucede es lo que inevitablemente va a suceder, que son irregularidades, anomalías, desprolijidades, etc., como fue documentado. Bueno, entonces me parece que ahí se refuerza la necesidad del control. Entonces digo, para la discusión política, me parece a mí, y pido disculpas por entrometerme, todo tema tiene que estar en contexto de esta situación, porque si no nosotros entramos en una discusión donde por omisión convalidamos esta lógica de la democracia de un solo poder, que es lo que caracteriza y distingue a la administración. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, hemos sido bastante prolijos, ya estamos cumpliendo la hora y nos van a pedir el salón, así que les agradezco a todos por la participación. Marcelo. Le agradezco a Jorge Lapeña y a todos los integrantes del Instituto Argentino de Energía y al presidente del partido, Alfredo Cornejo, que también nos dio el espacio y la oportunidad para debatir de estos temas tan importantes desde el comité. Y creo que hay mucho más para hablar. El cierre de Jesús lo comparto absolutamente y creo que tenemos que exigir esto: control, participación en las políticas de Estado que necesitamos para largo plazo, y sin lugar a dudas para empezar un presupuesto. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación y los saludo. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Gracias, Jimena. Gracias por todo. Muy bien, muy bien. Muy interesante y el final de Jesús, muy bueno. Gracias, Jimena. Gracias a todos. Gracias al comité. Gracias, Jorge. Gracias a todos.